Hola. ¿Quieres un café? We were sailing on waves of silver. There were echoes in the wind. When we raised our sails to capture them, the ship was lifted up and then it was sank. Oh, 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 oh. Now the country that we came from, they play silver melodies, and the kings and queens all write their dreams on silver pages. We will read and we sing. Luego el otro día me preguntaban, ¿pero siempre pones el sonido de la cafetera? Digo, sí, dice, ¿pero lo tienes todo grabado? No, son trocitos que voy metiendo así mientras estamos conectando. Muy buenos días, amigos. La cafetera de radiocable.com con Fernando Berlín. When the voices fell, they broke the spell that tied us to our silver chairs, and we sang. Oh, 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 oh. Bueno, pues volvemos a estar juntos de nuevo. Son las 8:30 de la mañana, las 7:30 en la Casa Museo de Saramago, en Tías, Lanzarote. Y no solamente, son las 4:30 de la madrugada en Santiago de Chile, la 1:30 de la madrugada en la Ciudad de México, 4:30 de la madrugada en Buenos Aires, Argentina, 2:30 de la madrugada en La Habana, Cuba, 2:30 de la madrugada en Bogotá, Colombia. El mundo está dormido. Despertad, Roma está ardiendo. Cualquier sistema que montéis sin nosotros será derribado. Y juntos cruzaremos cualquier océano, atravesaremos desiertos y escalaremos montañas. Estás escuchando La Cafetera y así comienza esta semana. Hoy es lunes y tenemos todavía 5 días por delante. Y estoy viendo que ya se van incorporando a la resistencia. Dice Borja García Zapardiel, vuelta a la rutina tras las mini vacaciones. Ay, qué suerte tú que has podido. Dice, se hace más llevadero escuchando a los amigos de la Resistencia. Tony Matarín, volvemos de lunes. Buenos días, Fernando. Buenos días, Resistencia. Buenos días, Tony. Diego Martínez, buenos días. Leña al mono, dice. Hay que buscar un mono entonces. José Manuel Martínez dice, buenos días, comandante Berlín. Buenos días, compañero Fernando. El elefante blanco ha vuelto y se llama Juan Carlos. Buenos días, José Manuel. Buenos días, subcomandante, teniente, coronel, amigo. Every single person you have ever feared, who made you wanna hide away and disappear, who laughed at your misfortune and called you weird, they're mostly just bad. Federico Mayor Zaragoza. Si uno mira quién tiene el poder mediático en el mundo, pues son unas 6 o 7 personas las que dominan de una manera enorme todo lo que es no solo la información sesgada, que esta es otra cosa de la que tendríamos que empezar a protestar. Cuando uno hoy ve en un kiosco los periódicos que nos ofrecen a los españoles, estoy hablando de Madrid, y uno dice, pero ¿cómo puede ser? Si la mayor parte de estos periódicos, la información que dan no es verdad, no es cierta. Entonces tenemos que protestar, como le decía antes. Este no es el mundo que deseamos para nuestros hijos. Y todas estas cosas de las que antes éramos solo testigos, ahora ya no lo seremos. ¿Por qué? Pues porque ahora podemos participar. Bueno, es 31 de marzo. ¿Os dais cuenta cómo va pasando el tiempo? Empezamos a emitir este programa en directo en enero, uno de los primeros días de enero.
Y ya estamos en marzo, 31 de marzo, ya ha terminado. Bueno, y son muchas cosas de las que tenemos que hablar porque aquí hay un cuaderno de bitácora que seguimos con rigor y sigo detrás de la ballena blanca. Seguimos detrás de ella porque es un episodio que no quiero que se pase, no quiero que se olvide. Quiero estar ahí enganchado hasta que encontremos alguna respuesta. Para los que os incorporéis nuevos, os cuento de qué va este asunto. Resulta que el pasado día 18 se produjo una entrada masiva de inmigrantes en España. Y lo supimos porque al día siguiente todas las portadas de toda la prensa nacional publicaban una fotografía en la que se veía a decenas de inmigrantes asaltando la valla. Era una fotografía bastante inédita porque nunca antes se había retratado una imagen así, porque nunca habían llegado los fotógrafos a tiempo. Bien, curiosamente el día que se publica esa portada, es decir, al día siguiente, curiosamente ese día comparecía en el Congreso de los Diputados el secretario de Estado de Seguridad para explicar la operación que terminó con la muerte de 15 personas en Melilla. Y compareció todo arropado por todas esas portadas de periódicos, no solamente en España, porque la imagen tuvo mucha repercusión en el exterior. Pero inmediatamente comenzó a surgir un debate en ciertos foros de fotógrafos que se preguntaban, ¿quién ha hecho esa imagen? Porque cualquier fotógrafo mínimamente en este sector, que lleve un poquito de tiempo, no se le habría ocurrido no firmarla, porque es una foto en portada en un montón de periódicos. Bueno, la única que lo había firmado era el Diario Vasco, y tirando del hilo ponía Colpisa. Bueno, pues tirando del hilo, dijimos, vamos a ver, porque canta propaganda a que todos los medios lo han publicado sin hacerse preguntas, sin preguntar si simplemente alguien está tratando de crear un contexto artificial. Así que en este programa decidimos perseguir esa ballena blanca. Y lo primero que hicimos fue llamar a Colpisa, Alberto Fernández, que es el editor de Colpisa. Vamos a recordar un poquito todo lo que hemos ido avanzando esta semana. Alberto Fernández, Colpisa. Se intentó cotejar primero si la foto era real y evidentemente si era del día. ¿Y esto pudisteis verificarlo? Lo verificamos al 80%. Colpisa, aún así, decidió pasarla. Otros, como Associated Press, precisamente porque no pudieron cotejarlo y porque no pudieron localizar al autor, decidieron que no la enviaban por su sistema. Por ejemplo, tampoco el periódico El País. Hablamos con Bernardo Pérez, fotógrafo del periódico El País, que siguió la historia cuando recibió la foto y como tampoco consiguieron tirar suficiente del hilo e identificar al autor, decidieron no publicarla. Pero la foto, es curioso, se tomó e inmediatamente voló. Voló por internet, por WhatsApp, por las redes. La fotografía estaba desde bastante pronto en la mañana en todas las redes sociales. La fotografía, había varias páginas, por ejemplo, de ciudadanos de Melilla, en las que había debates intensos sobre la imagen, ¿no? Ese era Bernardo Pérez, del periódico El País, que decidió no publicarla en portada, no así el resto de los medios, ABC, La Razón, El Mundo, que la publicaron sin tener garantizada su autenticidad, puesto que nunca llegaron a hablar con el autor. Deducen que sí, pero nunca llegaron a hablar con él. Y sin embargo se llevó a portada. Eso sí, sirvió bien para apuntalar la tesis del gobierno y de algunos de esos medios de comunicación sobre la inmigración. Pero después hablamos con Morenati. Sabéis que es uno de los fotógrafos más prestigiosos, ganador del World Press Photo 2013. Es el responsable para España y Portugal de Associated Press. Y Morenati también expresaba sus dudas. Y él estuvo tirando de la imagen, pero le llegó con un rumor. Bueno, esa persona me dijo que había sido tomada por un guardia civil y que intentaría ponerse en contacto con él para que verificara su autoría. Entonces nos pusimos en contacto unos minutos más tarde y ya luego mi contacto en Melilla me dijo que no era capaz de hacerlo porque, bueno, era imposible. Así que todo apunta
a que el autor de la imagen fue un guardia civil que se tomó muchas molestias, eso sí, en difundirla, porque lo recibieron foros, por WhatsApp diversos periodistas y terminó en las portadas de todos los periódicos. Aquí la pregunta que cabe es si el guardia civil lo hizo por cuenta y riesgo o si esto forma parte de algo mucho más sofisticado, mucho más organizado, que tiene que ver con crear un contexto, puesto que va a comparecer el secretario de Estado de Seguridad, y es una buena forma de que... ¿Os dais cuenta de que tras la publicación de esa imagen nunca nadie más volvió a hablar de la muerte de las 15 personas? El contexto lo creó perfectamente. Bueno, pues esta semana, el pasado viernes, se publica en Paris Match, que es todavía un hito más de la internacionalización de este asunto. Resulta que el propio periodista de Paris Match, con el que hemos hablado en Radio Cable, reconoce que él tampoco hizo esas fotografías, porque Paris Match además ha conseguido otras, ha conseguido más. No solamente una de las imágenes de la valla, donde están los inmigrantes, sino que además hay otras en las que se ve el contexto. Tres coches de la Guardia Civil atravesados en la carretera, que no dejan pasar a otros automóviles, muchos inmigrantes corriendo ya por la carretera, y las espaldas de los guardias civiles, por lo que se deduce que la persona está entre ellos, el autor de la fotografía. No hay que ser muy avispado para darse cuenta de este tema. Bueno, pues hablamos con Eric Att, que es el fotógrafo, el autor del reportaje de Paris Match. Y mi compañera en Radio Cable, Pilar de la Peña, habla con él y le pregunta lo siguiente. ¿Sabes tú quién hizo las fotografías? No, porque esa persona no la he visto yo directamente. Pero y no tengo ninguna información de quién es. Podría ser un ciclista, podría ser una persona que corre por la mañana, podría ser un taxista, podría ser... Pero no tengo el certificado de nadie. ¿A vosotros nos parece absolutamente increíble que una fotografía de la que no se tiene conocimiento del autor termine publicado en las portadas no solamente de este país, sino en revistas tan prestigiosas como el Paris Match? Y a nadie parece importarle. No, es una foto, sí, pero representa la realidad. Bueno, tampoco lo sabes, tampoco traían datos las fotografías, no traían metadatos. Se les hizo incluso pruebas fotográficas para saber si tenían algún dato que pudieran avalar la tesis, y no había. Se da por hecho que pertenecen a ese día. ¿Pero por qué? ¿Por qué se da por hecho eso? Octavio Paz. El hombre es un ser que pregunta. Desde que nacemos comenzamos a preguntar. Y no solamente cada uno de nosotros, sino también todos los hombres y todos los pueblos, todas las sociedades. Cada hombre oculta un desconocido. Quise penetrar en mí mismo y desenterrar a ese desconocido, hablar con él. Bueno, pues así están las cosas en este momento. Tenemos el testimonio y estas son las llamadas que se pueden emitir, pero hemos hecho, si no son 30 llamadas a corresponsales que trabajan allí, ONGs. Cruz Roja nos dice que ellos no fueron los autores. Oficialmente, fuentes de la Guardia Civil dicen que ellos tampoco son los autores. Es más, dicen, eso seguro que está tomado con un zoom. En ese momento la pician, porque honestamente no hay que ser un avispado fotógrafo para darse cuenta de que el fotógrafo está entre los guardias civiles y que está tomado con una cámara pequeñita, probablemente con un teléfono móvil. La pregunta que cabe hacerse aquí es ¿de dónde viene esto? Que sea un guardia civil ya es indicativo, pero que consiga aparecer difundida en redes sociales, en páginas web, a primera hora de la mañana y que al día siguiente esté en todas las portadas de los periódicos, hombre, es algo significativo. Pero sea como fuere, lo que desde luego, de lo que no cabe ninguna duda es de que aquí hay un flagrante incumplimiento del contrato que tienen los medios de comunicación con los ciudadanos. Porque aquí se ha publicado una imagen en portada creando un contexto sin poder garantizar la autenticidad.
Y eso nos debe abrir una reflexión sobre las cosas que se publican en este país, porque pocas veces le seguimos la pista hasta tan atrás a un asunto como este, ¿no? Ya iremos... me gustaría que no se dejase de tirar de ese hilo, pero en todo caso seguro que acabamos sabiendo quién es el autor. Bueno, y aquí seguimos, dice Hardy Useful. Luego resulta que la red es poco fiable, no como los medios tradicionales, que contrastan al 80%. Y ya veo que hay diferentes personas que se están incorporando al programa. Lo que os veo hoy es bastante silenciosos, bastante reconcentrados, pero hay mucho de lo que pensar, que tenemos las portadas encima de la mesa para abrirlas y estoy abriendo las portadas digitales. Ya sabéis que por las mañanas, de lunes a viernes, a las 8:30 en directo, pero también en diferido, después vía podcast, y además aquí acogemos tanto a los que llegan en directo como a los que llegan en diferido. Abrimos en esta gran mesa las portadas de los periódicos y añadimos esos cafés y llegamos, por ejemplo, a la de Infolibre digital. Un fondo de inversión extranjero toma el control de otro hospital público de Madrid. Se está produciendo silenciosamente la apropiación de diversos hospitales públicos que están siendo tomadas por compañías desconocidas, por lo menos antes. En este caso es el fondo de inversión LBEIP, con sede en Holanda, ligado al banco Lloyds, dice, cuya lista de inversores es por completa desconocida y acaba de hacerse con el 55% de la empresa que gestiona el hospital público de Arganda. No es que estén convirtiendo la sanidad pública en un negocio, es que lo están haciendo de forma opaca. Por cierto, ayer el Infolibre llevaba un asunto que ha tenido mucha repercusión, la noticia. Sabéis que Pilar Urbano ha escrito un libro y desmonta la imagen de la relación perfecta que supuestamente existía entre el expresidente Suárez y el rey. Dice la periodista, en una entrevista que dio al Mundo, que el rey salvó al país in extremis de un golpe que él mismo había puesto en marcha y que Suárez propuso al jefe del Estado revocar su dimisión un día después del 23F. Y dice Infolibre, la zarzuela no responde por ahora. Hoy no habrá comentarios. Y el titular de Infolibre era: Suárez estaba convencido de que el alma del 23F era el rey Juan Carlos. Sí, amigos, no hay día que no nos levantemos con algún sobresalto. Dice el diario.es, el funeral de Estado por Suárez cierra una semana de consenso impostado. El homenaje de los ciudadanos contrasta con la pelea política por apropiarse de los valores y la figura del expresidente. Rouco Varela oficia este lunes la misa en la Catedral de la Almudena, dice el diario.es. Bueno, y hoy abrimos portadas impresas. Tenemos que abrir la del periódico El Mundo, porque de los medios impresos es claramente el protagonista por su alegría. El periódico El Mundo abre con una fotografía preciosa que es de Carlos García Pozo, creo que es de la agencia EFE, en la que se ve a Javier Espinosa bajando del avión y a su hijo corriendo hacia él con los brazos abiertos. Es una foto muy, 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 muy simbólica, muy bonita. Y dice el periódico El Mundo, el periodismo vuelve a casa. ¿Quién se esconde más? ¿Marcos, que es un pasamontaña? ¿O los candidatos a la presidencia de la República que van cambiando su discurso de uno a otro y esconden realmente cuál es su proyecto de nación?
Dice José Manuel Martínez en Twitter que la entrevista a Pilar Urbano ayer en El Mundo, que pone al rey a los pies de la abdicación de héroe a villano del 23F. Aquí, en esta historia, ya no está por medio Jordi Évole. Lo digo porque, en fin, hay que pensar, ¿eh? Dice Vladimir, somos muchos los que sospechamos que el rey da el golpe para ser el salvador. Pues sabes, Vladimir, mi teoría es que es mucho más complicado. Cuando se mira siempre a la historia con una visión un poco sesgada sobre el pasado, se tiende a circunscribir los asuntos. Como yo recuerdo, como el asunto del GAL, ¿no? Que se centra en Felipe González cuando el GAL tenía antecedentes que venían desde prácticamente la dictadura, desde luego bien entrada la dictadura, pero en los inicios de la democracia, y se fueron arrastrando durante toda la etapa de Felipe González, ¿no? Y de pronto alguien decidió exclusivamente observarlo con anteojos, pero solamente en ese fragmento de tiempo, sin mirar hacia atrás, ni las complicidades anteriores, ni de más arriba, ¿no? Eso siempre es una injusticia histórica. Lo digo porque en el asunto del rey y del 23F, a la vista de hoy todo es aparentemente muy sencillo. Desde luego, no fue el gran salvador de la democracia que se han inventado algunos medios de comunicación, exactamente los mismos medios de comunicación que ahora quieren convertirle en el demonio de la democracia, ¿no? Yo creo que es más complejo. Hay bastante bibliografía publicada sobre este asunto, pero Javier Cercas, en el libro sobre el 23F, hace un retrato con esa policromía, con esa complejidad que tiene la vida, ¿no? Se habla de un golpe impulsado por los militares, pero sugerido, insinuado, apoyado sutilmente por todo el arco político, es decir, todos los partidos políticos que creían que se necesitaba un cambio urgente porque pensaban que la situación era de quiebra absoluta, iban insinuándole a los militares que hay que hacer algo, los otros pillan de aquí y de allá y acaban montando la gorda, y todos se dan para atrás y se dan marcha atrás, entre otras cosas asustados por las consecuencias, porque nadie imaginaba que se produciría así, de esa manera, ¿no? Me da la sensación de que es una cosa más complicada que solamente el rey sentado con armada decidiendo montar un golpe de estado, como parece que están tratando de insinuar ahora, ¿no? I taste the air so close to where we swam with no clothes. Let the ocean soak your skin. With salty lips I stole a kiss. We climbed the stairs, your tangled hair wet down your back. El presidente Kennedy, en el mes de junio del año 63, tuvo la inmensa valentía de declarar ante la Universidad Internacional de Washington. Dicen que la paz no es posible. Me dicen que el desarme no puedo hacerlo. A partir de ahora voy a hacer un desarme progresivo. Esto era en el mes de junio. Ya saben ustedes lo que le pasó en el mes de noviembre. Cómo le pasó a su hermano Roberto, cómo le pasó a Martin Luther King, cómo le pasó a Gandhi, cómo le pasó a Isaac Rabin. Sí, el mundo está lleno de complejidades. Dice Diego Martínez en Twitter, dice, para mí que no esperaba que Suárez y Gutiérrez Medellado aguantaran el tipo, dice. Y en Twitter también, Teo Gurade, dice, Tejero se empeñó en llevar al rey a tomar café y claro, cuando llegó a recogerlo, el rey le dijo que no, porque era muy cutre todo. Pero es verdad lo que dice Borja García Zapardiel, si no hubiera tanto material clasificado sobre el golpe de Estado, no existirían tantas teorías conspirativas. Eso habla muy poquito de nuestra democracia, esa incapacidad para la transparencia, ¿no? Esa opacidad en todo. Bueno, y antes de hacer este pequeño lapsus, decía que el periódico El Mundo abre con una fotografía preciosa que llevan otros periódicos en portada, lleva también el diario País en portada,
Pero El Mundo dice, el periodismo vuelve a casa. Javier Espinosa y Ricardo García Vilanova se reencuentran con sus familias 195 días después de haber sido secuestrados. Y además incluye una frase que dice, estamos bien, gracias a todos. Y Javier Espinosa abrazando a su hijo nada más bajarse del avión, que lo trajo a Madrid en la base aérea de Torrejón de Ardoz. La fotografía es maravillosa, desde luego, y además que lo hayan reproducido otros periódicos es bastante significativo, bastante simbólico, ¿no? Dice también el periódico El Mundo, dice, el Partido Socialista gana en París, pero se desploma en Francia. Qué inquietante el ascenso de la extrema derecha, cubierta con piel de cordero por toda Francia, y qué preocupante escenario nos abre en Europa, porque... Hombre, aquí, desde luego, en Francia, lo que se están pagando son los errores de Hollande, que se ha pensado que la presidencia era una fiesta para él, una fiesta personal. Pero qué inquietante imagen y qué inquietante mensaje que envía para las próximas elecciones del 25M. Y estoy viendo también la portada del periódico El País que dice, los socialistas franceses sufren una derrota histórica en las municipales, dice a 4 columnas. Hidalgo del Partido Socialista se convierte en la primera alcaldesa de París, la extrema derecha avanza con la conquista de 14 ciudades, es como nos tendremos que preocupar de esto en algún momento. Esa fotografía que os decía, de Javier Espinosa abrazando a su hijo, en portada, el abrazo de la libertad, dice el periódico El País. También dice, España tildó de catastrofistas en el Fondo Monetario Internacional a los que en 2007 alentaron de la burbuja. Bueno, hay que decir que en el 2007 y mucho antes, yo tengo documentados unos cuantos artículos de prensa del Partido Popular en la etapa de Aznar negando que hubiera burbuja inmobiliaria. Dice, Santa María ofrece diálogo a Cataluña, pero cierra la puerta a la consulta, dice el periódico El País también. Y el cambio climático traerá más pobreza, éxodos y violencia. Un informe de Naciones Unidas lanza la alarma. Los impactos del calentamiento global ya son visibles en todos los continentes y en todos los océanos, dice Naciones Unidas. Sí, amigos, es lunes. Qué bien, qué buena perspectiva da la semana al abrir las portadas de los periódicos. Dan ganas de meterse otra vez en la cama. Dice el periódico ABC, la justicia investiga un macrofraude en ayudas al carbón. La cantidad malversada ronda los 600 millones de euros. Un juez imputa a 12 empresarios por inflar las toneladas extraídas. Y la fotografía son trabajadores del Pozo Casares, una explotación minera en León. Son unos mineros entrando en... La foto es una foto bonita, la que lleva el ABC en portada. Y estaba buscando también la portada de La Razón. Qué pena, Paco, no la voy a encontrar. No sé qué ha pasado, que no encuentro hoy la portada de La Razón. Es que me está diciendo además todo el mundo que dejemos de leerla. Bueno, pues hoy no hay portada de La Razón. Dice Vladimir, menos mal que dice que el fraude es de empresarios mineros y no de los sindicatos. Ya, pero ya lo dejan ahí. Sí, sectores muy sindicalizados. Aquí nadie da puntada sin hilo. Dice José Manuel Martínez Schulz. Y si hemos sido nosotros quienes hemos abandonado a nuestros votantes, Francia y España deberían preguntárselo. Bueno, y así vamos llegando hacia el final de este programa. Dice David Román, si lees la portada de La Razón también deberías leer la de Año Cero.
o la de Cuore. Bueno, comienza la semana. Quedan por delante 5 días y necesitamos un poquito de optimismo. Eso, necesitamos buscarlo donde sea. We were sailing on waves of silver. There were echoes in the wind. When we raised our sails to capture them, the ship was lifted up and then it was sank. Cualquier sistema que montéis sin nosotros será derribado. Nos vamos. Si estás escuchando esto, eres la Resistencia y no estás solo. Mañana volvemos, mañana martes. Hasta mañana, pasad un buen día. Que hay energía, solo hay que buscarla. Se o que se ha dicho es realmente interesante, entonces que se valore, no como una especie de palabra de Dios, pero sencillamente como una palabra de un ser humano preocupado con el ser humano. Adiós, seguimos hablando en Twitter. Hasta luego. We will sound all our silver songs, and we will know where they belong. Now the echoes were getting louder, and a chorus filled the air. When the voices fell, they broke the spell that tied us to